Hola amigos, bienvenidos a mi canal donde tratamos temas de química, bioquímica y temas afines a estas áreas. Hoy vamos a mirar la sesión de polielectrolitos 2. En la sesión de polielectrolitos 1 vimos cómo se determinaba el punto isoeléctrico de un aminoácido. En este caso, en esta sesión, vamos a mirar cómo se determina la carga total de una proteína y su punto isoeléctrico. Ahora bien, antes de comenzar a trabajar con el péptido como tal, recordemos que en esta tabla aparecen algunos valores de pK para los aminoácidos que podemos encontrar formando diferentes proteínas. Entonces, hay un pK para ácido carboxílico, hay un pK para el grupo amino. Este ácido carboxílico y grupo amino generalmente se toma para aquellas aminas terminales, ya vamos a ver más adelante qué son aminas terminales, y un pKr, que sería el pK para los grupos ionizables de aquellos aminoácidos que se encuentren formando la cadena radical. En esta otra tabla podemos encontrar precisamente esos grupos ionizables R de las proteínas que tienen estos grupos ionizables en sus cadenas. Entonces, por ejemplo, si miramos el primero que aparece acá, tenemos la tirosina, que tiene un pKr, es decir, de su grupo ionizable en el radical, que es OH, igual a 10,07. Cuando la tirosina pasa por encima de este pKr, es decir, cuando el pH es mayor a 10,07, va a desprotonarse, lo que quiere decir que va a quedar como O-. Quiere decir que pasa de su estado neutro de 0 a 1. Eso es lo que quiere decir el paso de carga. Entonces, tenemos que partir de la idea que la proteína se forma de sus unidades que son aminoácidos. Bueno, en este caso tenemos un péptido con los siguientes aminoácidos: alanina, cisteína, lisina, ácido aspartico y glicina. Tenemos que fijarnos bien en el que está, por decirlo de alguna manera, al inicio de esta cadena y el que está al final. A estos les vamos a llamar aminoácidos terminales. Estos aminoácidos terminales deben tener un grupo amino y un grupo de ácido carboxílico para formar posteriores enlaces peptídicos. Lo que está dentro de los aminoácidos terminales, podríamos llamarlos intermedios, son los que se conocen como aminoácidos radicales o cadena R. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de estos aminoácidos intermedios, cistina, lisina y ácido aspartico. Como vimos en la tabla anterior, cada uno de los grupos ionizables tiene un valor de pK. Entonces, para los terminales de amino y carboxilo, tenemos un pK determinado, que en este caso para la alanina, cuando es amino terminal o pK1, es 9,69. Para la glicina terminal, el ácido carboxílico tiene un pK2 de 2,34. Ahora, como lo muestra la tabla también, estos intermedios, cuando actúan como pK3, es decir, como pKr, tienen estos grupos ionizables, como nos lo mostraba la tabla. En el caso del sulfidrilo, que es el grupo ionizable de la cisteína, cuando está como radical, tiene un pKr de 8,18. La lisina tiene una amina radical con un pKr de 10,53 y el ácido aspartico tiene un ácido carboxílico radical con un pKr de 3,86. Estos serían sus grupos ionizables radicales. Ahora bien, esos grupos ionizables radicales les puede pasar lo siguiente. Si este es ácido, la idea es que cuando es ácido pierde sus hidrógenos. Cuando es básico, lo que hace es ganar hidrógenos, es decir, ir hacia el grupo de los ácidos, por decirlo de alguna manera. Y en este caso, que es ácido carboxílico,
tiende a ir hacia el grupo de las bases, es decir, a perder sus hidrógenos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué me dicen estos valores de pK? Por ejemplo, en el caso del sulfidrilo o tiol, cuando está con un pH por encima de 8,18, recordemos que por encima tiende a perder sus protones, es decir, a volverse básico. En ese caso, si está por encima de 8,18, el tiol pierde su hidrógeno y quedaría con una carga neta de -1 en el grupo ionizable. En el caso de la amina pasa lo contrario. Para que se vuelva positivo, recordemos que es del punto isoeléctrico o del pK hacia la izquierda se vuelve positivo. Es decir, que de 10,53 hacia la izquierda, es decir, en números menores, ¿qué pasará con el grupo amino ionizable? Que va a ganar un hidrógeno. Y al ganar un hidrógeno queda con carga neta -1. En el caso del ácido carboxílico, en el pH de 3,86 o pKr, si el pH está por encima de 3,86, lo que va a suceder es que se va a desprotonar. ¿Por qué? Porque va hacia el lado de las bases, es decir, hacia el lado negativo. Y en ese caso quedaría con una carga neta de -1. Miremos ahora cómo quedaría esta cadena, ya con sus radicales dibujados y los aminoácidos propuestos en una representación gráfica. Esta es entonces la representación gráfica de los aminoácidos con los cuales estamos trabajando en el péptido. Entonces tenemos la alanina con su grupo amino terminal. Este será el enlace peptídico. Cada enlace que ustedes ven aquí de color rojo es un enlace peptídico para separar cada aminoácido. Entonces tenemos el grupo amino de la alanina con un pK de 9,69. Tenemos el aminoácido radical cisteína con su grupo ionizable tiol o sulfidrilo con un pKr de 8,18. Tenemos el aminoácido lisina con el grupo amino ionizable radical con un pKr de 10,53. Tenemos el aminoácido ácido aspartico con un grupo ionizable de ácido carboxílico y su pKr de 3,86, y el aminoácido glicina con su ácido carboxílico o carboxilo terminal con un pKa de 2,34. Miremos un poco aquí las estructuras. El más pequeño de todos sería la glicina, de todos los que están aquí presentes. Bueno, ¿qué hacer con estos datos? Ya para hallar la carga total de la proteína, para hallar la carga total y el punto isoeléctrico de esa proteína. Entonces realicemos la siguiente tabla. Esta es entonces la tabla que diseñamos para hallar la carga total del aminoácido y su punto isoeléctrico. Entonces, aquí tenemos los valores de pKa o pKr, según corresponda si es radical o si son grupos ionizables terminales de los aminoácidos terminales. Y unos rangos entre el menor número posible y el siguiente número. Recordemos lo siguiente: las aminas que tienen carácter básico tienden a formarse, tienden a protonarse, a irse hacia las formas ácidas, es decir, hacia la izquierda del pKa. Los que son ácidos, como en el caso del sulfidrilo y el ácido carboxílico, tienden a desprotonarse, es decir, a volverse básicos, es decir, hacia el lado derecho del pKa o pKr en este caso. ¿Qué va a suceder entonces? Tenemos que mirar que este es el punto de partida, bien sea para izquierda o bien sea para derecha. En el caso de la amina, ¿qué es lo que va a pasar? Tiende a volverse positivo. ¿Cuándo se vuelve positivo? Cuando el valor de pH al que se está trabajando
es menor que el valor de su pKa. En este caso, como vemos que 234 en el rango 0,234, 234 está por debajo de 9,69, aquí tenemos que la amina en la alanina es positiva. En el caso de la cisteína, tenemos que tiene un sulfidrilo. Este tiol tiene carácter ácido, tiende a desprotonarse, es decir, hacia derecha. Lo que quiere decir que de 8,18 a derecha es negativo porque se desprotona, pierde una carga positiva. Y de 8,18 a izquierda es neutro, es decir, está en esta forma, en su forma neutra. Si este número 2,34 es menor que 8,18, quiere decir que el tiol está en su forma neutra. Ahora, aquí tenemos otra amina. Ya sabemos que tiende a acidificarse por los puntos por debajo de su pKa. Y si estuviese el punto por encima del pKa, es decir, hacia derecha, se mantendría en su forma neutra. En este caso 2,34 está por debajo de 10,53, lo que quiere decir que la amina se acidifica. En el caso del ácido carboxílico, su pKa es 3,86. Esto me indica que el ácido, es decir, que el valor de pH, si está por encima del pKa, el ácido se desprotona. Estaría negativo. Pero si está por debajo de 3,86, sería neutro. En este caso 2,34 estará por debajo de 3,86, lo que quiere decir que el ácido carboxílico se mantiene en su forma neutra. Y en el caso en que encontramos que el pKa es igual al pH que se está trabajando, tenemos las formas neutras para todos los grupos ionizables. Será neutro. Bien, con el siguiente hacemos el mismo ejercicio en el rango de 2,34 a 3,86. Se me olvidaba lo siguiente. Tengo dos cargas positivas, lo que quiere decir que aquí que el total de cargas positivas es más 2. Bien, ahora sí el siguiente. En el rango de 2,34 a 3,86 tomamos como referencia el pH 3,86. 3,86 está por debajo de 9,69. Sigue manteniéndose ácido el grupamino. En este caso, 3,86 está por debajo de 8,18, lo que quiere decir que el tiol se sigue manteniendo en su forma neutra. 3,86 está por debajo de 10,53, el grupamino sigue positivo. 3,86 está en el mismo pK del pH, entonces, como lo dijimos, adquiere su forma neutra. Y 2,34 ya está por debajo de 3,86. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, cuando el pH supera al pKa del ácido carboxílico, el ácido se desprotona, es decir, queda negativo. Si vemos entonces que tenemos dos cargas positivas y una negativa, la carga total aquí sería más 1. Miremos el siguiente. En el siguiente tenemos el pH, el rango de pH entre 3,86 y 8,18. 8,18 sigue por debajo de 9,69, lo que quiere decir que se sigue manteniendo la amina positiva. 8,18 pH es igual al pKr del tiol, lo que quiere decir que está en su punto neutro. 8,18 ya está por debajo de 10,53, sigue manteniéndose positiva la amina, el grupamino. 8,18 está por encima de 3,86. Al ácido carboxílico, entonces, ¿qué le pasa aquí? Si el pH es mayor al pKa del ácido, el ácido se desprotona, lo que quiere decir que queda como carga negativa. Y también está por encima del ácido carboxílico terminal
también queda como carga negativa. Es muy importante este rango, ya que en este rango encontramos que tenemos dos cargas positivas, dos cargas negativas, lo cual me da una carga total de 0. Esta carga total es la que realmente nos importa. Porque ¿qué quiere decir esta carga total 0? Quiere decir que en este rango, este péptido que tenemos acá es donde está absolutamente neutro. Y además de eso, este es el rango, esta carga total 0 es la que me sirve para hallar el punto isoeléctrico. Miremos el siguiente para que nos demos cuenta que cuando sigamos avanzando en los rangos de pH, el valor va a cambiar, ya no va a ser 0. Entonces, 9,69 es el mismo pH al valor del pK del amino terminal, se neutraliza. 9,69 está por encima de 8,18, lo que quiere decir que ya desprotona al sulfidrilo, queda como menos 9,69, está por debajo de 10,53, aquí la amina sigue siendo positiva. 9,69 por encima de 3,86, desprotona al ácido carboxílico, y por encima de 2,34 desprotona al ácido carboxílico. Lo que quiere decir que tenemos tres cargas positivas y una negativa, perdón, tres cargas negativas y una positiva, entonces tenemos una carga total de menos 2. Si siguiéramos avanzando en el rango de 9,69 a 10,53, esta carga negativa se haría mayor. Ustedes pueden seguir haciendo el ejercicio en casa. Por ahora, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa o nos interesa esta carga total de 0. A partir de este rango podemos sacar el punto isoeléctrico de la proteína. Entonces, el punto isoeléctrico de la proteína sería con base en la siguiente ecuación. Estableciendo entonces la ecuación para este rango en que tenemos el pK de 3,86 y el pK de 8,18. Uno será el pK1 y el otro será el pK2. Recordemos que el punto isoeléctrico lo hallamos con esta ecuación, pK1 más pK2 dividido en 2. En este caso tenemos los valores 3,86 más 8,18 dividido en 2 me da un punto isoeléctrico 6,02. ¿Qué quiere decir este valor? Que a este pH estoy absolutamente seguro que mi proteína, esta proteína, está totalmente neutra. Eso es lo que me quiere decir este valor de punto isoeléctrico. Recordemos que en la clase de polielectrolitos 1 decíamos que del punto isoeléctrico hacia la izquierda se cargaba positivamente y del punto isoeléctrico hacia la derecha se cargaba negativamente. Es decir, que si yo trabajo mi proteína en rangos de pH menores a 6,02, esa proteína se va a cargar positivamente. Pero si trabajo con este péptido en un medio básico por encima de 6,02, esta proteína se va a cargar negativamente. Por eso es muy importante conocer el pH al cual se neutraliza la proteína para saber en qué pH debemos trabajar en un campo eléctrico, para darle una carga y que esa carga me permita a mí llevarla hacia alguno de los electrodos en el campo eléctrico, bien sea hacia el ánodo o bien sea hacia el cátodo. Bien amigos, pues eso ha sido todo. Espero que se haya entendido cómo se halla la carga total de una proteína y cómo se halla su punto isoeléctrico. Recuerden que cualquier pregunta que ustedes tengan me la pueden hacer a través de este medio y trataré de darles respuesta lo más pronto posible. Nos veremos una tercera sesión de polielectrolitos en la cual vamos a ver qué sucede cuando ya no tenemos una sola proteína sino una mezcla de proteínas y se someten a un campo eléctrico. ¿Cuál es el principio para que estas proteínas se puedan separar? Entonces eso lo veremos en la tercera sesión de polielectrolitos.
Bien, les deseo a todos que tengan un muy bonito día y bendiciones. Chao.